Las profecías de María, reveladas en Fátima y en otros momentos históricos de gran importancia, están llenas de misterios y mensajes que hasta el día de hoy generan profundas reflexiones sobre el rumbo del mundo. La Virgen María advirtió sobre tiempos turbulentos, momentos de gran crisis espiritual, política y social, donde los gobernantes del mundo desempeñarían papeles cruciales. Algunas de estas profecías señalan que ciertos líderes mundiales serían instrumentos de Dios, ya sea para cumplir un propósito divino o para desencadenar grandes transformaciones en un escenario global que ya mostraba signos de decadencia. Donald Trump, uno de los líderes más polémicos de la era moderna, una figura prominente en el escenario internacional, posee características que lo colocan en primer plano cuando se habla de estas advertencias. Incluso sin una conciencia explícita sobre el papel que podría estar desempeñando dentro del contexto espiritual revelado por María, Trump encaja en varios puntos de esta narrativa. Su estilo de liderazgo, sus acciones inesperadas y a menudo controvertidas, y su impacto en las políticas globales hicieron que muchos lo observaran como un posible actor en los cambios que María predijo. La Virgen María, en sus mensajes, nunca señaló directamente a figuras específicas, pero sus palabras sobre la ascensión de gobernantes como instrumentos de Dios revelan que a menudo tales líderes surgen en momentos de gran crisis, como una respuesta a las necesidades espirituales de una humanidad en sufrimiento. Trump, en su trayectoria política, enfrentó enormes desafíos, muchos de los cuales son en sí mismos señales de cómo el mundo se está apartando de un camino de paz y espiritualidad. El papel de un líder como el de Trump puede ser interpretado como un reflejo de los tiempos que estamos viviendo, donde la tensión entre las fuerzas espirituales del bien y del mal se intensifica, y el futuro de la humanidad depende en gran parte de cómo esos líderes reaccionan ante esas presiones. El impacto de las profecías de María en figuras como Donald Trump nos lleva a reflexionar sobre el papel de los líderes mundiales en tiempos de crisis espiritual y política. Aunque no podamos afirmar con certeza que Trump está cumpliendo una profecía específica, es innegable que sus acciones están, de alguna forma, relacionadas con esos momentos de transformación global. Esto nos recuerda la importancia de estar atentos a las señales de los tiempos y cómo la fe puede ayudarnos a entender y afrontar estos cambios. Ahora te invito a reflexionar sobre el impacto que los líderes mundiales, como Donald Trump, tienen en nuestro futuro. ¿Será que estamos a punto de vivir grandes cambios, tal como lo profetizó María? Suscríbete a nuestro canal para más revelaciones sobre las señales de los tiempos y la importancia de estar preparados espiritualmente para lo que está por venir. Es posible que los líderes mundiales de hoy estén tomando decisiones que son predicciones de lo que María nos advirtió para los últimos tiempos. Las profecías de la Virgen María, transmitidas a través de varios videntes a lo largo de la historia, no solo han hablado de catástrofes naturales, sino también de la caída moral de las sociedades y el ascenso de líderes mundiales que tienen el poder de alterar el curso de la historia. Durante siglos, la Virgen ha advertido a la humanidad sobre los peligros de desobedecer los mandamientos de Dios, de vivir alejados de la fe, y de cómo estas acciones repercutirán en la vida de los pueblos y en la dirección del mundo entero. En muchas de estas profecías se ha señalado que algunos de estos líderes mundiales serán elegidos por Dios para cumplir un propósito divino, mientras que otros, impulsados por su ambición y ego, actuarán como catalizadores para la destrucción y el caos. La idea de que estos gobernantes puedan ser instrumentos de Dios, aunque sean personas aparentemente ajenas a la espiritualidad, es una de las enseñanzas más profundas de las profecías marianas. De hecho, en muchas ocasiones,
la Virgen ha hablado de líderes que, sin saberlo, cumplirían con el destino que Dios tiene reservado para ellos, guiando a las naciones en momentos críticos de la humanidad. Trump, aunque no es un líder religioso, ni afirma serlo, ha desempeñado un papel central en muchos de los eventos que definen a la política global actual. Su ascenso a la presidencia de los Estados Unidos y sus políticas, a menudo divisivas, han alterado el panorama político, social y económico no solo de su país, sino del mundo entero. Muchas personas interpretan que su mandato coincide con varios de los eventos descritos por María en sus mensajes. Si bien Trump no fue elegido por una nación con una fuerte devoción religiosa, su influencia en el escenario mundial podría ser una manifestación de cómo las profecías se entrelazan con la historia de la humanidad. La relación de los líderes con las profecías marianas es compleja y multifacética. La Virgen María nunca identificó a un líder en particular, pero sus advertencias nos enseñan que los momentos de tribulación no son casuales. A través de la historia, los líderes que han marcado un antes y un después han sido, en muchos casos, quienes han traído consigo grandes crisis, pero también han sido los que, en algunos momentos, han impulsado el cambio hacia una restauración espiritual. Estos líderes, de acuerdo con las profecías, tienen un papel en la purificación de la humanidad, aunque las consecuencias de sus decisiones puedan ser dolorosas para muchas personas. Las profecías de la Virgen María continúan siendo una guía esencial para comprender los tiempos que estamos viviendo. Si observamos el ascenso de figuras como Donald Trump, podemos reflexionar sobre el hecho de que los líderes mundiales tienen un papel fundamental en los eventos que estamos presenciando, incluso si no son conscientes de ello. Estas figuras, en su afán por cambiar el curso de la política y la economía, podrían estar sin saberlo cumpliendo con lo que fue predicho. El desafío para nosotros, como individuos de fe, es estar preparados y alertas, buscando las señales de los tiempos y preparándonos espiritualmente para los desafíos que se avecinan. Te invito a reflexionar sobre el papel de los líderes mundiales en la realización de las profecías marianas. ¿Estamos en los últimos tiempos? ¿Cómo podemos prepararnos espiritualmente para los grandes cambios que se avecinan? Suscríbete a nuestro canal para descubrir más sobre cómo los eventos actuales pueden estar relacionados con las advertencias de la Virgen María y cómo podemos fortalecer nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre. ¿Podrían los líderes mundiales estar desempeñando un papel más grande de lo que imaginamos en el cumplimiento de las profecías de María? Las profecías de la Virgen María siempre han estado llenas de mensajes poderosos, algunos de los cuales nos revelan cómo el curso de la historia está siendo dirigido por fuerzas que van más allá de nuestra comprensión humana. Según las revelaciones hechas en lugares como Fátima, La Salette y Medjugorje, la Virgen ha hablado sobre los cambios que atravesará la humanidad y cómo los líderes de las naciones podrían ser claves en estos procesos. Lo que nos dicen estas profecías es que, en ciertos momentos críticos, ciertos líderes tendrán el poder de alterar el destino de los pueblos, y que muchos de estos gobernantes serán utilizados como instrumentos de Dios para llevar a cabo un propósito divino. Sin embargo, las advertencias sobre otros líderes que buscan el poder por razones egoístas también abundan, dejando claro que los caminos que tomemos como humanidad dependerán de las decisiones que los líderes tomen en momentos decisivos. Uno de los aspectos más intrigantes de las profecías marianas es su claridad sobre el papel de los gobernantes como agentes de cambio espiritual. La Virgen María no solo alertó sobre las consecuencias de la maldad y el pecado, sino que también profetizó que los tiempos de crisis serían seguidos por momentos de profunda conversión y restauración espiritual. Esta restauración no vendría sin dolor,
ya que la humanidad tendría que enfrentar primero la oscuridad antes de poder recibir la luz. Es en este contexto donde los líderes mundiales juegan un papel fundamental. Algunos se convertirán en instrumentos de la paz y la justicia, mientras que otros, a pesar de sus buenas intenciones, podrían provocar conflictos que desaten un despertar global. Tomando a Donald Trump como ejemplo, su liderazgo ha sido una de las figuras más polarizadoras en la política mundial moderna. Desde su ascenso a la presidencia, Trump ha desafiado las normas políticas establecidas, introduciendo políticas que muchos consideran radicales. En algunos aspectos, su gobierno podría ser visto como el cumplimiento de las profecías de María sobre la llegada de líderes fuertes que desafiarían el sistema establecido, provocando una reacción global, tanto de apoyo como de resistencia. Esta polarización no es necesariamente negativa, ya que podría ser el catalizador para una toma de conciencia global sobre los valores espirituales y morales fundamentales que deben prevalecer en la humanidad. Al mismo tiempo, las decisiones de líderes como Trump en temas como el cambio climático, la economía global y las tensiones internacionales han generado un sentimiento de inestabilidad que, en última instancia, podría ser el motor de una búsqueda de respuestas espirituales por parte de millones de personas. Las profecías marianas nos hablan también de la necesidad de discernir los tiempos y los signos que se nos presentan. María ha dicho en varias ocasiones que no todo lo que parece bueno es en realidad positivo, y que no todos los líderes que aparecen como salvadores del mundo realmente cumplen con el propósito de Dios. Sin embargo, también ha dejado claro que es en la adversidad donde se revelan las verdaderas intenciones de los corazones, y es en los momentos de mayor oscuridad donde la luz de la fe y la esperanza puede brillar con más fuerza. Los líderes, al ser figuras públicas, tienen una responsabilidad única de guiar a sus pueblos hacia la justicia, la paz y el amor. Pero a veces, esta responsabilidad se ve eclipsada por la codicia o la falta de verdadera compasión. Es crucial entonces entender cómo cada uno de estos líderes puede ser un reflejo de los tiempos que estamos viviendo. Ya sea que estén conscientes o no de su papel en el cumplimiento de las profecías, sus acciones tienen un impacto significativo en el destino colectivo. Y aunque los líderes políticos tienen el poder de influir en el futuro inmediato de la humanidad, son los pueblos, a través de su fe y su voluntad de luchar por el bien, quienes pueden ayudar a cambiar el rumbo de la historia. A medida que seguimos observando el curso de los eventos mundiales, las profecías marianas nos llaman a estar alertas y a interpretar las acciones de los líderes no solo en términos políticos o económicos, sino también espirituales. Los cambios en el liderazgo mundial son señales que debemos tomar en serio, pues, como María nos ha enseñado, son estos momentos de crisis los que a menudo preceden a los tiempos de gran conversión. El papel de los líderes, tanto buenos como malos, tiene un propósito divino, y nosotros, como individuos de fe, debemos estar preparados para actuar con sabiduría y compasión mientras nos enfrentamos a lo que está por venir. Reflexiona sobre cómo los líderes mundiales están impactando nuestra vida espiritual y política. Estamos siendo guiados hacia el despertar espiritual que María predijo. ¿Cómo podemos prepararnos para lo que está por venir? Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en la reflexión sobre las señales de los tiempos y cómo podemos fortalecer nuestra fe en medio de la adversidad. ¿Podrían las acciones de los líderes mundiales ser la clave para la restauración espiritual que María prometió, o nos están llevando hacia el caos? Las profecías de la Virgen María, a través de los siglos, han ofrecido una visión compleja y a veces inquietante del futuro de la humanidad. A menudo, estas profecías se refieren a momentos de gran angustia y oscuridad, seguidos de una restauración espiritual que trae consigo la paz
y la reconciliación. Es en este contexto que los líderes mundiales juegan un papel fundamental. Sin importar sus intenciones conscientes o no, son vehículos a través de los cuales se lleva a cabo la voluntad divina, para bien o para mal. La historia ha mostrado cómo ciertas figuras políticas pueden alterar el curso de la humanidad de una manera que se ajusta a los planes de Dios, llevando a las naciones a momentos de sufrimiento, pero también abriendo puertas hacia una nueva era de renovación y conversión espiritual. María, en sus mensajes, nos ha hablado sobre los tiempos de tribulación que precederán a la restauración de la paz. Estas profecías han sido especialmente relevantes en los momentos más oscuros de la historia, como las guerras mundiales y los conflictos de gran escala, donde el sufrimiento parecía ser insuperable. Sin embargo, la Virgen también ha ofrecido una promesa inquebrantable. Después de la oscuridad, la luz llegará. La restauración espiritual prometida por María no es una cuestión de circunstancias perfectas, sino de una transformación interna en los corazones de las personas, que es catalizada por el sufrimiento y el despertar espiritual. Es aquí donde los líderes mundiales, como Donald Trump, juegan un papel fundamental. Aunque el liderazgo de Trump ha sido motivo de controversia, no se puede negar que su influencia ha sido significativa en los últimos años, alterando el equilibrio de las relaciones internacionales y trayendo consigo nuevas dinámicas políticas y sociales. Trump, al igual que otros líderes a lo largo de la historia, podría estar siendo utilizado de manera inconsciente para cumplir con un propósito más grande: permitir que los tiempos difíciles desaten una nueva ola de conciencia espiritual. Esto no quiere decir que sus acciones sean necesariamente divinas, sino que, dentro del caos que a veces genera, se abre un espacio para que la humanidad reflexione, se convierta y busque un camino de reconciliación con Dios. María ha advertido que los tiempos de crisis son los más fértiles para el crecimiento espiritual. De hecho, muchas de sus apariciones en lugares como Fátima y Medjugorje revelaron que solo a través de la penitencia, la oración y la humildad se podría evitar un desastre mayor. La historia ha demostrado que las figuras que surgen en tiempos de gran incertidumbre a menudo son los que desencadenan una transformación radical en la sociedad. Es cierto que muchas de las decisiones que se toman a nivel global parecen llevarnos hacia un futuro sombrío, pero estas mismas decisiones podrían ser el catalizador para que las naciones despierten a la verdad y busquen una relación más profunda con Dios. Sin embargo, María también nos ha advertido sobre el peligro de seguir ciegamente a líderes que no buscan la justicia ni el bien común. En sus profecías, la Virgen habla de la importancia de discernir los signos de los tiempos y de actuar con prudencia. Los líderes que guían a la humanidad hacia la paz son aquellos que siguen los principios divinos, y los que buscan poder personal o beneficio propio podrían ser aquellos que, sin saberlo, nos conducen hacia el caos. La clave está en la fe, el discernimiento y la preparación espiritual. La restauración espiritual que María promete no será fácil. Requerirá sacrificios, arrepentimiento y una apertura total al amor y la misericordia de Dios. Es esencial que cada uno de nosotros reconozca el papel que los líderes desempeñan en este proceso de transformación global. Debemos recordar que, aunque el poder político puede parecer tener el control, es la fe colectiva, la unidad en la oración y el compromiso con los principios espirituales lo que finalmente traerá la restauración que María prometió. Los líderes, como agentes de cambio, deben guiar no solo con sabiduría política, sino con un corazón dispuesto a escuchar la voluntad de Dios. Si bien el futuro puede parecer incierto, María nos asegura que si seguimos el camino del amor, la esperanza y la fe,
llegaremos a la paz que todos anhelamos. Las profecías de la Virgen María nos llaman a la acción en estos tiempos de incertidumbre y cambios globales. Los líderes mundiales, incluso aquellos como Donald Trump, son piezas clave en este rompecabezas divino que está en constante evolución. Si bien sus acciones pueden parecer desestabilizadoras en algunos momentos, también son el reflejo de un mundo que necesita despertar a una mayor conciencia espiritual. Al final, es el pueblo de Dios, con fe y oración, quien tiene el poder de influir en el futuro de la humanidad. La restauración prometida por María es posible, pero solo si estamos dispuestos a colaborar con Dios y a permitir que Él guíe a los líderes hacia la paz y la unidad. Reflexiona sobre el impacto que los líderes mundiales, como Donald Trump, tienen en nuestro camino espiritual. ¿Cómo podemos contribuir a la restauración espiritual prometida por María? Te invito a suscribirte a nuestro canal y a acompañarnos en este viaje de fe y reflexión. Juntos podemos prepararnos para los tiempos que se avecinan, confiando en la promesa de que, al final, la luz prevalecerá sobre las tinieblas. Es posible que los líderes más controversiales estén siendo utilizados por Dios para cumplir con su plan divino. ¿Y qué papel juega la Virgen María en todo esto? Las profecías marianas han sido un faro de esperanza y advertencia a lo largo de la historia de la humanidad. En muchos de sus mensajes, la Virgen María ha hablado de momentos de gran turbulencia, cuando las naciones se verían inmersas en conflictos espirituales, políticos y sociales. En medio de estos tiempos de prueba, algunos líderes, aunque controversiales o incluso opuestos a la moral divina, han emergido como figuras clave en los eventos que conforman el destino de las naciones. La Virgen María ha advertido que Dios, en su infinita sabiduría, utiliza incluso a aquellos que no parecen estar alineados con su voluntad para cumplir un propósito mayor. A través de sus profecías, María nos ha revelado que, aunque los seres humanos tomemos decisiones que parecen ir en contra de los principios divinos, siempre hay un plan detrás de todo, un plan que se manifestará en el momento oportuno. El caso de Donald Trump es un ejemplo emblemático de cómo un líder controversial puede tener un impacto más allá de lo que se ve a simple vista. A pesar de ser una figura polarizadora, Trump ha tomado decisiones que han alterado el rumbo político y social de muchas naciones, especialmente de los Estados Unidos. En lugar de ser visto únicamente como un agente de caos, podría ser considerado un instrumento en manos de Dios para sacudir la estructura política y social que de otra manera habría permanecido estancada. Las profecías de María nos enseñan que en tiempos de crisis, incluso los líderes que parecen actuar de manera errática o dañina, están, en última instancia, desempeñando un papel dentro del gran plan divino. La historia está llena de ejemplos de personas que, sin ser conscientes de ello, cumplieron con un propósito mayor, el de permitir que el pueblo de Dios experimentara la purificación, el arrepentimiento y finalmente la restauración de la paz. Además, las profecías de María han hablado de cómo el mal, en muchas ocasiones, parece prevalecer por un tiempo. La humanidad vive en un ciclo continuo de lucha entre el bien y el mal, y es en los momentos de gran oscuridad cuando los corazones humanos son llamados a abrirse a la luz divina. Los líderes que surgen en estos momentos de oscuridad pueden ser figuras de gran controversia, pero su presencia en la escena mundial puede ser vista como una oportunidad para que las personas reflexionen sobre la justicia, la moralidad y la necesidad de regresar a los valores cristianos fundamentales. María nos ha enseñado que todo tiene un propósito, incluso cuando los eventos no parecen tener sentido en el momento. Los líderes que parecen causar más división pueden ser, en muchos casos, los que nos empujan a cuestionarnos y a buscar una mayor unidad con Dios.
Las profecías de la Virgen también hablan sobre cómo la humanidad se enfrenta a su propio juicio, tanto a nivel individual como colectivo. Los líderes mundiales son, en muchos casos, los reflejos de las tensiones internas de los pueblos que representan. A medida que una nación elige a sus líderes, está, en cierto modo, eligiendo el camino que tomará hacia su futuro. Si bien la política y las decisiones globales son fundamentales, es esencial recordar que el destino de una nación no está solo en manos de sus gobernantes, sino también en la fe y la unidad del pueblo. María ha advertido que los tiempos difíciles son una oportunidad para que la humanidad se arrepienta, se purifique y se vuelva a Dios, y que los líderes, aunque imperfectos, son instrumentos para guiar a las naciones en este proceso. En muchos sentidos, los líderes mundiales, especialmente los más polémicos, sirven como un espejo para la sociedad, mostrando sus debilidades, pero también sus fortalezas. La forma en que reaccionamos a estos líderes, ya sea con resistencia o con aceptación, puede determinar el camino que tomaremos como humanidad. María ha insistido en que la respuesta del pueblo de Dios debe ser la oración, el arrepentimiento y la preparación espiritual. Los tiempos de oscuridad no son solo para ser temidos, sino para ser aprovechados como una oportunidad de transformación personal y colectiva. A través de la oración y la fe, podemos estar seguros de que incluso los momentos más difíciles nos llevarán a la paz y la restauración prometidas por María. Las profecías de la Virgen María nos llaman a reflexionar sobre el papel de los líderes mundiales, especialmente aquellos que son más controvertidos. Estos líderes, aunque no siempre estén alineados con los ideales cristianos, podrían estar desempeñando un papel dentro del plan divino que aún no comprendemos completamente. Como hemos visto con figuras como Donald Trump, el impacto de un líder en la historia puede ser mucho mayor que lo que se percibe superficialmente. Al final, es nuestra fe, nuestra oración y nuestra preparación espiritual lo que determinará cómo enfrentamos los desafíos que se nos presentan. María nos ha prometido que, aunque los tiempos de crisis puedan parecer insuperables, hay una luz al final del túnel, y esa luz es la restauración espiritual que todos anhelamos. Reflexiona sobre cómo los líderes que parecen más polémicos en el escenario mundial pueden estar desempeñando un papel en el cumplimiento de las profecías de María. ¿Cómo podemos, como pueblo de Dios, responder a estos tiempos difíciles con fe y oración? Suscríbete a nuestro canal para más reflexiones sobre las señales de los tiempos y cómo podemos prepararnos espiritualmente para los desafíos que se avecinan. ¿Están los líderes mundiales guiando a la humanidad hacia una transformación espiritual o acelerando nuestra caída hacia la oscuridad, según las profecías de María? Las profecías de la Virgen María a lo largo de los siglos han sido una brújula para la humanidad, indicando no solo los peligros inminentes, sino también el camino hacia la redención. María, en sus mensajes más profundos, ha hablado de una transformación espiritual global que se manifestará en los últimos tiempos. Este proceso de cambio espiritual no será fácil ni rápido, y estará marcado por momentos de gran sufrimiento y tribulación. Sin embargo, es en estos momentos de crisis donde, según la Virgen, se dará la oportunidad para la purificación de la humanidad y su reconciliación con Dios. Los líderes mundiales en este contexto juegan un papel fundamental, ya que son los encargados de guiar a sus pueblos a través de estos momentos de incertidumbre. El papel de los líderes no es solo político, sino también espiritual. Aunque muchos de ellos pueden no ser conscientes de la dimensión espiritual de sus acciones, sus decisiones influyen en la dirección en la que se mueve el mundo.
Las profecías marianas indican que algunos líderes serán instrumentos de Dios, guiando a la humanidad a través de tiempos oscuros hacia una nueva era de luz y paz. Sin embargo, no todos los líderes tienen esta misión divina. Algunos, por el contrario, pueden ser responsables de acelerar la caída espiritual de las naciones, tomando decisiones que alejan a los pueblos de Dios y provocan más sufrimiento. La Virgen María ha advertido sobre este peligro y nos ha llamado a estar vigilantes, orando y pidiendo discernimiento para comprender la voluntad divina detrás de las acciones de nuestros líderes. En el caso de figuras como Donald Trump, muchos lo han visto como un líder controversial cuyas decisiones políticas a menudo dividen a la opinión pública. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, su papel podría ser más profundo de lo que parece a simple vista. Las profecías de María nos enseñan que incluso los líderes más polarizadores y conflictivos pueden tener un propósito divino que solo se revelará con el tiempo. El mundo entero está siendo sacudido por eventos que parecen fuera de control, y las naciones se encuentran en medio de una transición hacia un futuro incierto. Esta transición, según María, es necesaria para que la humanidad reconozca sus errores, se arrepienta y se convierta. Los líderes, aunque a veces inconscientes de su papel, son los encargados de dirigir a sus pueblos en este proceso de transformación. La transformación espiritual global que se avecina no será sencilla. Será un proceso largo y doloroso que implicará la purificación del alma de las naciones. María ha hablado repetidamente de cómo la humanidad ha olvidado a Dios y de cómo en los últimos tiempos nos enfrentaremos a las consecuencias de alejarnos de los valores cristianos. Sin embargo, también ha prometido que, al final, después de la tormenta, llegará la paz. La restauración de la humanidad será un acto divino, y los líderes que busquen la voluntad de Dios serán quienes conduzcan a sus pueblos hacia esa paz. Para aquellos que no sigan este camino, el sufrimiento será el resultado inevitable de sus acciones. Es por eso que en medio de la crisis debemos mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestra oración, buscando siempre la guía de María y de los ángeles. Las profecías de María también nos hablan de la importancia de la unidad global. Aunque los líderes políticos pueden ser muy diferentes en su visión del mundo, la Virgen ha dicho que es esencial que todos trabajemos juntos para la paz y la justicia. Esto no significa que debamos ignorar las diferencias, sino que debemos encontrar un camino común que nos permita vivir en armonía, respetando los valores divinos. En los momentos de tribulación será la unidad en la fe lo que permitirá a la humanidad sobrevivir y superar las pruebas que están por venir. Es importante recordar que no se trata solo de las acciones de los líderes, sino de la respuesta del pueblo. El cambio espiritual comienza en el corazón de cada individuo, y es a través de la fe, la oración y la obediencia a la voluntad de Dios que podemos enfrentar los desafíos que el futuro nos depara. En este contexto, la figura de María es clave. Ella es nuestra Madre Espiritual, que nos guía y nos protege durante los tiempos difíciles. Las apariciones marianas han sido una fuente de esperanza y consuelo para millones de personas en todo el mundo. A través de sus mensajes, María nos llama a la conversión, a la humildad y a la oración constante. En estos tiempos de tribulación, la Virgen María es el faro que nos ilumina el camino hacia la restauración espiritual. Aunque los líderes del mundo pueden ser responsables de decisiones que parecen llevarnos hacia el caos, es la fe de las personas lo que determinará si nos dirigimos hacia la luz o hacia la oscuridad. La transformación espiritual global prometida por María es una realidad que, aunque difícil de aceptar,
nos ofrece una oportunidad única para redimirnos como humanidad. Los líderes mundiales, ya sean conscientes de ello o no, están desempeñando un papel clave en este proceso de purificación. Es fundamental que no solo reflexionemos sobre las acciones de los líderes, sino también sobre nuestra propia respuesta como individuos y como comunidad. La restauración espiritual no es solo un objetivo final, sino un proceso continuo que requiere nuestra participación activa a través de la oración, el arrepentimiento y la unidad en la fe. María nos asegura que, aunque el camino sea doloroso, la luz finalmente prevalecerá, y es nuestra fe la que nos llevará a ese futuro de paz. Reflexiona sobre el papel de los líderes mundiales en la transformación espiritual de la humanidad. ¿Cómo puedes contribuir desde tu posición a este proceso de restauración? ¿Estás dispuesto a ser parte del cambio que la Virgen María ha prometido? Suscríbete a nuestro canal para más reflexiones sobre los tiempos de tribulación y cómo prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. Es posible que los líderes mundiales más controversiales estén siendo utilizados como instrumentos de purificación, según las profecías de María. Las profecías de la Virgen María, especialmente aquellas transmitidas en lugares como Fátima, La Salette y Medjugorje, nos han advertido sobre tiempos de gran turbulencia y sufrimiento, pero también han traído una promesa de esperanza: la purificación de la humanidad y el eventual triunfo del bien sobre el mal. María ha hablado repetidamente sobre la necesidad de arrepentimiento, oración y conversión en los momentos de crisis globales, como los que experimentamos hoy. En sus mensajes, nos anima a entender que la purificación espiritual de los pueblos del mundo no llegará de manera suave ni inmediata, sino que se dará a través de procesos dolorosos, de pruebas que desafían nuestra fe y nuestra resistencia. Un aspecto clave de estas profecías es cómo la figura de los líderes mundiales se entrelaza con este proceso de purificación. Aunque muchos de estos líderes son vistos como figuras controvertidas, la Virgen María nos recuerda que incluso aquellos que parecen no estar alineados con los principios divinos pueden ser, de hecho, instrumentos en las manos de Dios para cumplir un propósito mayor. En tiempos de gran confusión y caos, cuando los corazones de las naciones parecen estar perdidos, es posible que Dios utilice a líderes fuertes y desafiantes para que el pueblo despierte, se cuestione y finalmente busque la reconciliación con Él. Tomando como ejemplo a Donald Trump, uno de los líderes más polarizadores de la historia reciente, podemos reflexionar sobre cómo su ascenso y su mandato han afectado tanto a su propio país como al mundo entero. A pesar de ser un personaje extremadamente divisivo, las decisiones políticas de Trump, sus posturas extremas y su estilo confrontativo han provocado una reflexión global sobre la justicia, la moralidad y el futuro de las democracias. En muchos aspectos, la controversia y el conflicto que Trump ha generado podrían ser vistos, desde una perspectiva espiritual, como una especie de sacudida que ha obligado a la humanidad a reevaluar sus valores fundamentales. Las profecías marianas siempre nos han enseñado que en los momentos más oscuros, la luz puede comenzar a brillar. María ha afirmado que el sufrimiento y las pruebas que enfrentamos son necesarios para que podamos ser purificados, como el oro que pasa por el fuego. Este proceso de purificación no solo afecta a las naciones en un nivel físico o político, sino que, lo más importante, se dirige hacia una transformación espiritual que será esencial para la restauración del mundo. Los líderes que surgen en estos tiempos de crisis, aunque no siempre conscientes de su papel divino, son los encargados de dirigir a sus pueblos a través de este proceso. Incluso
si las decisiones que toman parecen ser caóticas o conflictivas. Este despertar espiritual global que se está dando, aunque doloroso, tiene un propósito divino. María ha predicho que este despertar será un proceso gradual, pero inevitable, donde las almas de las naciones serán purificadas y guiadas hacia una conversión profunda y sincera. Los líderes que ocupan posiciones de poder y que parecen causar divisiones pueden estar desempeñando un papel en este proceso, aunque no lo reconozcan. Lo que parece un desafío o una crisis global puede ser, en última instancia, el catalizador de un cambio más grande, uno que traerá consigo la restauración espiritual y la paz. Sin embargo, las profecías también advierten sobre el peligro de seguir ciegamente a los líderes que no buscan el bien común. María ha subrayado la importancia de discernir los tiempos y las señales y de mantener siempre el enfoque en los principios cristianos fundamentales. Mientras que algunos líderes pueden ser instrumentos de purificación, otros, que carecen de una moral sólida, pueden ser responsables de la corrupción y el sufrimiento innecesario. Es nuestra responsabilidad, como pueblo de Dios, actuar con sabiduría y fe, reconociendo los momentos de purificación y buscando siempre la luz en medio de la oscuridad. La restauración prometida por María, aunque llena de esperanza, solo se alcanzará a través de una profunda conversión espiritual, una transformación interna que comienza en los corazones de cada individuo. La humanidad debe estar dispuesta a enfrentar las pruebas que se avecinan con humildad y oración. El cambio no vendrá por sí solo. Será el resultado de un esfuerzo colectivo donde cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Las profecías de la Virgen María nos llaman a reflexionar profundamente sobre el papel que juegan los líderes mundiales, especialmente aquellos que son más controversiales. En tiempos de crisis y turbulencia, estos líderes pueden ser instrumentos de purificación, sacudiendo las conciencias de las naciones y ayudando a que el pueblo de Dios se despierte. Sin embargo, la purificación espiritual solo ocurrirá si nos mantenemos firmes en nuestra fe, oramos con devoción y buscamos la restauración en nuestro interior. María nos ha prometido que después del sufrimiento vendrá la luz, y es nuestra tarea colaborar con ese proceso de transformación espiritual. Reflexiona sobre cómo los líderes mundiales, incluso aquellos que parecen causar división, podrían estar cumpliendo un propósito divino en el proceso de purificación global. ¿Estamos preparados para enfrentar este despertar espiritual y ser parte de la restauración prometida por María? Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje de fe, reflexión y transformación espiritual. ¿Cómo puede la fe colectiva y el papel de los líderes espirituales cambiar el destino de las naciones según las profecías de María? ¿Es posible que estemos siendo llamados a un despertar global? Las profecías de la Virgen María son una guía divina para la humanidad, especialmente en tiempos de gran confusión y cambio. Desde sus primeras apariciones en Fátima hasta los mensajes más recientes de Medjugorje, María ha insistido en la importancia de la fe, la oración y la conversión en los tiempos difíciles. Nos ha advertido que, aunque la humanidad se enfrenta a momentos de tribulación y sufrimiento, la fe colectiva tiene el poder de transformar la realidad y dirigirnos hacia un futuro de paz y reconciliación. La Virgen María ha dicho que, si bien los líderes mundiales tienen un impacto significativo, la verdadera transformación viene cuando las personas se unen en fe, oración y acción para cumplir con el plan divino. Es importante entender que, según las profecías marianas, el poder espiritual no depende solo de los líderes políticos, sino de la respuesta del pueblo.
María ha dejado claro que la humanidad debe unirse como una sola en fe para hacer frente a los desafíos globales. Este despertar espiritual colectivo es lo que puede cambiar el destino de las naciones, guiando a los pueblos hacia una conversión genuina y profunda. Los líderes espirituales, como sacerdotes, obispos y otros guías religiosos, juegan un papel esencial en este proceso, ya que son los encargados de dirigir y fortalecer la fe de los fieles en momentos de adversidad. En este contexto, la figura de los líderes espirituales no debe ser subestimada. Aunque los líderes políticos tienen poder sobre las decisiones materiales y sociales, son los líderes espirituales los que tienen la responsabilidad de dirigir las almas hacia la verdad divina. Las profecías de María revelan que la purificación de la humanidad solo ocurrirá cuando los líderes espirituales guíen con sabiduría, humildad y una fe inquebrantable. Es a través de su ejemplo y su enseñanza que las naciones encontrarán el camino hacia la redención. Una de las características de los tiempos actuales es la creciente desconexión de muchas personas con la fe. Las naciones están sumidas en la incertidumbre, el materialismo y el egoísmo, lo que ha llevado a un alejamiento de los valores espirituales. Sin embargo, las profecías marianas nos enseñan que este alejamiento de Dios puede ser revertido. María ha prometido que, a pesar de los desafíos y los momentos oscuros, siempre habrá una oportunidad para que el pueblo de Dios se levante y recupere la verdadera fe. Es en estos tiempos de crisis donde, si nos unimos en oración y en acción, podremos superar las tribulaciones y alcanzar la paz que María ha prometido. Las decisiones que tomamos como individuos y como nación basadas en la fe tendrán un impacto directo en los eventos futuros. La humanidad no está condenada a sufrir eternamente si busca la reconciliación con Dios. Las profecías de María nos ofrecen una visión de esperanza, un futuro de restauración y paz, pero solo si las naciones eligen seguir el camino de la fe y la conversión. María, como Madre Espiritual, nos invita a unirnos, a orar con fervor y a buscar la voluntad de Dios para guiar a las naciones a través de los tiempos de oscuridad que se avecinan. Es en este contexto de fe colectiva y oración que los líderes espirituales desempeñan un papel vital. Ellos no solo son los guías en la vida espiritual, sino también los que pueden interceder por el pueblo ante Dios. Las profecías de María hablan de la necesidad de una oración constante, de una vida cristiana auténtica y de un compromiso profundo con el Evangelio. Estos líderes son los que pueden encender la chispa de la conversión en las almas de las personas, guiándolas hacia una relación más cercana con Dios y hacia una restauración espiritual global. La fe colectiva es, por lo tanto, el motor de la transformación de las naciones, y la responsabilidad de los líderes espirituales es inmensa. En tiempos de crisis, es fácil perder la esperanza y caer en la desesperación. Sin embargo, las profecías marianas nos dicen que la respuesta a la oscuridad siempre será la luz de la fe. María nos recuerda que la humanidad no está sola en este proceso de purificación. Dios está con nosotros, y la intercesión de la Virgen y de los santos es un don divino que nos ayudará a superar los momentos difíciles. Los líderes espirituales tienen la misión de recordarnos constantemente esta verdad y de animarnos a mantener nuestra fe firme y nuestra oración constante, sabiendo que, al final, la paz y la justicia prevalecerán. Las profecías de la Virgen María nos enseñan que el destino de las naciones no está determinado únicamente por los líderes políticos, sino por la fe colectiva de los pueblos. Es la fe unida en oración la que tiene el poder de transformar el mundo.
Los líderes espirituales son los guías que deben dirigir a las naciones en este proceso de transformación espiritual. A través de su fe y su liderazgo, podemos lograr la restauración prometida por María, superando los tiempos de tribulación y alcanzando un futuro de paz. La fe colectiva es la clave para cambiar el destino de las naciones, y todos somos llamados a ser parte de este despertar global. Reflexiona sobre el poder de la fe colectiva y el papel de los líderes espirituales en la transformación del mundo. ¿Cómo podemos unirnos como pueblo de Dios para cambiar el destino de nuestras naciones? Suscríbete a nuestro canal para más reflexiones sobre cómo la fe y la oración pueden ayudarnos a enfrentar los desafíos de los tiempos de tribulación. ¿Estamos verdaderamente preparados para los tiempos de tribulación que las profecías de María predicen? ¿Cómo la oración y la fe colectiva pueden guiarnos hacia la restauración espiritual? Las profecías de la Virgen María siempre han sido un faro de luz en medio de las sombras, una llamada urgente a la humanidad para prepararnos espiritualmente para los tiempos que se avecinan. A lo largo de los siglos, María ha hablado de grandes tribulaciones, de pruebas que desafiarán nuestra fe y nos pondrán a prueba como nunca antes. Estas tribulaciones no solo afectarán el ámbito político o social, sino que también impactarán profundamente nuestra vida espiritual. La Virgen María, en sus mensajes, ha dejado claro que la oración, la fe colectiva y la conversión del corazón son las herramientas principales para afrontar las pruebas y salir victoriosos, siendo restaurados como individuos y como humanidad. La restauración espiritual prometida por María no es un proceso instantáneo. Es un viaje que comienza en el corazón de cada persona. Un viaje de arrepentimiento, renovación y fortalecimiento de la fe. María ha insistido en que, aunque los tiempos difíciles llegarán, siempre habrá una oportunidad para la salvación y la restauración de la humanidad. Sin embargo, esta restauración requiere nuestra cooperación activa, una disposición a cambiar, a renunciar al pecado y a acercarnos más a Dios a través de la oración y la conversión. Una de las advertencias más recurrentes de María es que los tiempos de tribulación son necesarios para purificar a la humanidad, para hacernos más conscientes de nuestra fragilidad y dependencia de Dios. A través del sufrimiento y la adversidad, el alma es refinada como el oro que pasa por el fuego. Esta purificación es esencial para la restauración, ya que solo a través de ella podemos estar listos para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Sin embargo, no debemos temer al sufrimiento, sino entender que es una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarnos más a Dios. En sus mensajes, la Virgen ha señalado que la oración es una de las armas más poderosas que tenemos en tiempos de tribulación. A través de la oración podemos mantenernos firmes en nuestra fe, pedir la intercesión de María y los santos y fortalecer nuestra relación con Dios. La oración no solo nos ayuda a resistir las pruebas, sino que también nos guía hacia la luz en medio de la oscuridad. María, como Madre Espiritual, nos ofrece su apoyo constante, recordándonos que siempre podemos recurrir a ella en busca de consuelo y fortaleza. La fe colectiva también juega un papel fundamental en este proceso de restauración espiritual. Aunque cada persona debe caminar su propio camino de conversión, la unidad de la comunidad de creyentes es crucial para enfrentar los desafíos globales. Las profecías de María nos enseñan que, cuando el pueblo de Dios se une en oración y fe, tiene el poder de cambiar el curso de los acontecimientos, de detener el mal y de traer la paz al mundo.
Esta fe colectiva no solo es un acto de resistencia, sino un acto de esperanza, una declaración de que confiamos en la voluntad divina y estamos dispuestos a colaborar con Dios en su plan de salvación. La humanidad está atravesando momentos de gran incertidumbre y muchos se sienten perdidos ante la creciente oscuridad en el mundo. Las guerras, las crisis económicas, las divisiones sociales y las amenazas globales nos han dejado un sentimiento de impotencia. Sin embargo, las profecías marianas nos aseguran que, aunque los tiempos de tribulación sean inevitables, no debemos perder la esperanza. La restauración espiritual de la humanidad no es una fantasía, sino una promesa divina que se cumplirá si mantenemos nuestra fe y nos unimos en oración. Es importante recordar que la paz no depende de las circunstancias externas, sino de la paz interior que experimentamos cuando nos acercamos a Dios y confiamos en su plan. La restauración también implica un cambio en las prioridades de la humanidad. María ha advertido que, en muchos casos, hemos puesto nuestras esperanzas en el materialismo, en el poder y en el control, olvidando la verdadera fuente de paz, Dios. La conversión que se nos pide no es solo exterior, sino interior, un retorno a los valores cristianos que nos enseñan a amar a Dios y al prójimo por encima de todo. La restauración espiritual significa un cambio de corazón, un regreso a la simplicidad, la humildad y la obediencia a los mandamientos divinos. Es un llamado a vivir según el ejemplo de Cristo, a ser testigos de su amor y a trabajar por la paz y la justicia en el mundo. Las profecías de la Virgen María nos muestran que, aunque los tiempos de tribulación llegarán, la humanidad no está condenada al sufrimiento eterno. A través de la oración, la fe colectiva y la conversión, podemos alcanzar la restauración espiritual prometida por María. El camino hacia esa restauración no es fácil, pero es posible si nos unimos en fe, si confiamos en la misericordia de Dios y si seguimos el camino de la conversión. María, como nuestra Madre Espiritual, está con nosotros en cada paso de este viaje, guiándonos hacia la luz y la paz que solo Dios puede ofrecer. Te invito a reflexionar sobre el poder de la oración y la fe colectiva en la preparación para los tiempos de tribulación. ¿Estás dispuesto a caminar este camino de restauración espiritual con María y el pueblo de Dios? Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en la oración y la reflexión, mientras nos preparamos para los tiempos venideros, confiando en que la paz y la luz prevalecerán al final. ¿Cuál es el papel de los líderes mundiales en la purificación global predicha por las profecías de María? ¿Están guiando a la humanidad hacia la restauración espiritual o desviándola del camino? Las profecías de la Virgen María han advertido de tiempos de gran tribulación y purificación para la humanidad, tiempos en los cuales las naciones serán probadas en su fe, en sus valores y en su compromiso con la voluntad divina. Según las revelaciones marianas, estos tiempos de purificación no son castigos divinos, sino momentos necesarios para que la humanidad sea purificada de sus errores, su orgullo y sus pecados. La purificación es vista como un proceso doloroso, pero necesario para que el mundo pueda ser restaurado, y María ha ofrecido consuelo y esperanza al decirnos que después de la tribulación habrá una era de paz y prosperidad espiritual. Los líderes mundiales, como figuras de autoridad en sus naciones, tienen un papel crucial en este proceso de purificación. Aunque no siempre se los percibe como guías espirituales, su influencia política y social es innegable. Las decisiones que toman afectan a millones de vidas, y según las profecías de María, muchos de estos líderes serán responsables de guiar a sus pueblos a través de los tiempos de prueba. Algunos pueden ser instrumentos de la voluntad divina,
utilizados para preparar a sus naciones para la restauración espiritual prometida, mientras que otros, lamentablemente, pueden desviar a sus pueblos de la verdad y la justicia, alejándolos de los principios divinos. María ha insistido repetidamente en que la oración es una herramienta poderosa para los líderes, pues es a través de ella que pueden discernir correctamente las decisiones que tomarán. Sin embargo, los líderes no pueden hacer este trabajo solos. Es vital que busquen la ayuda de líderes espirituales y de la comunidad de creyentes, que juntos pueden construir una base sólida de fe, amor y solidaridad. Sin la guía espiritual adecuada, los gobernantes pueden caer en el error y sus acciones pueden tener consecuencias devastadoras para la humanidad. Las profecías marianas advierten que la indiferencia de los líderes ante el sufrimiento de sus pueblos puede llevar a la caída de naciones enteras. Es importante recordar que, aunque los líderes políticos pueden tener la capacidad de influir en las estructuras externas de la sociedad, la verdadera restauración espiritual comienza en el corazón de cada individuo. María nos enseña que la purificación global será, en última instancia, un reflejo de la transformación interna que experimentamos como seres humanos. Por lo tanto, la responsabilidad de los líderes no solo se limita a gobernar el mundo material, sino que también incluye guiar a sus pueblos hacia una conversión espiritual profunda. Los tiempos que vivimos están marcados por una desconexión de los valores cristianos, el materialismo y la falta de solidaridad. María, en sus mensajes, ha hablado de cómo la humanidad se ha alejado de Dios y de la verdadera justicia, pero también ha señalado que esta desconexión puede ser revertida. A través de la oración, la humildad y la apertura al Espíritu Santo, podemos cambiar el rumbo de la historia. Los líderes mundiales, al igual que todos los demás, están llamados a participar en este proceso de purificación y restauración. Ellos tienen la capacidad de ser faros de luz en tiempos de oscuridad, guiando a sus pueblos con sabiduría, justicia y amor. Al mirar las decisiones que toman los líderes globales hoy en día, podemos ver cómo el mundo está atravesando una crisis moral y espiritual. Las guerras, las injusticias sociales, la degradación ambiental y la creciente desigualdad son síntomas de una humanidad que se ha alejado de Dios. Sin embargo, también podemos ver destellos de esperanza en la forma en que algunos líderes están comenzando a cuestionar el rumbo que ha tomado el mundo y están buscando maneras de restaurar los valores fundamentales de la justicia, la paz y la solidaridad. Las profecías de María nos dicen que este tipo de líderes serán cruciales en los días venideros, ya que nos conducirán hacia la restauración espiritual que todos esperamos. Las decisiones que tomen los líderes en los próximos años serán determinantes para el futuro de la humanidad. En los momentos de crisis, las naciones se enfrentan a la oportunidad de elegir entre la oscuridad y la luz, entre seguir el camino de la justicia o ceder ante las tentaciones del egoísmo y la corrupción. María nos ha instado a orar por nuestros líderes, a pedirle a Dios que les dé sabiduría y discernimiento para que puedan guiar a sus pueblos de acuerdo con los principios divinos. La oración por los líderes mundiales es fundamental, ya que a través de la fe colectiva podemos fortalecerlos y ayudarlos a tomar decisiones que conduzcan a la restauración. María ha prometido que, aunque los tiempos de tribulación sean inevitables, aquellos que permanezcan fieles a Dios serán preservados. Las naciones que se arrepientan de sus pecados y se conviertan a Dios serán restauradas y vivirán en paz. Sin embargo, esto requerirá un esfuerzo conjunto de los gobernantes y los pueblos para abrazar los principios de justicia, amor y verdad que Dios nos ha enseñado.
Es fundamental que los líderes mundiales no solo busquen el bienestar material de sus pueblos, sino que también guíen a sus naciones hacia una conversión espiritual, entendiendo que la verdadera paz solo puede alcanzarse cuando nos alineamos con la voluntad divina. Las profecías de la Virgen María nos han dejado claro que la restauración espiritual de la humanidad es posible, pero solo si las naciones, a través de sus líderes y sus pueblos, se alinean con la voluntad de Dios. La purificación global es un proceso difícil, pero necesario, y depende de la fe, la oración y la conversión de todos. Los líderes mundiales, al igual que los demás, tienen la responsabilidad de guiar a sus pueblos hacia la luz y la paz, pero esto solo se logrará si se mantienen fieles a los principios divinos. María nos ha prometido que, al final, después de la purificación, habrá una era de paz. Es nuestra responsabilidad como pueblo de Dios trabajar juntos para que ese futuro de restauración espiritual se haga realidad. Reflexiona sobre el papel que los líderes mundiales desempeñan en la restauración espiritual del mundo. ¿Cómo podemos, como pueblo de Dios, apoyar a nuestros líderes en su tarea de guiar a las naciones hacia la justicia y la paz? Suscríbete a nuestro canal para más reflexiones sobre cómo la purificación global puede guiarnos hacia la restauración espiritual prometida por María. ¿Cómo pueden los líderes espirituales guiar a la humanidad hacia la restauración prometida por María? ¿Qué papel tienen en el cumplimiento de las profecías divinas? Las profecías de la Virgen María han ofrecido a lo largo de los siglos un mensaje claro y contundente sobre el futuro de la humanidad. María nos ha advertido sobre los tiempos difíciles, pero también nos ha prometido que, a pesar de las tribulaciones, llegará una era de paz y restauración. Este proceso de restauración no solo es un evento global o político, sino profundamente espiritual. La restauración prometida por María es un retorno a los valores fundamentales del Evangelio, a la justicia, a la paz y a la reconciliación con Dios. La Virgen ha dicho que este proceso no será fácil, pero que es absolutamente necesario para que la humanidad sea purificada y renovada. En este camino de restauración, los líderes espirituales juegan un papel esencial. María ha subrayado la importancia de la oración, la penitencia y la conversión en estos tiempos de crisis. Estos líderes, que son los guías espirituales del pueblo de Dios, son los encargados de mantener la fe en tiempos de desesperanza, de ayudar a las almas a encontrar consuelo y dirección en los momentos más oscuros. Los sacerdotes, obispos y líderes de la Iglesia tienen la responsabilidad de ser faros de luz, guiando a sus comunidades en la oración, la reflexión y el arrepentimiento. Aunque los gobernantes políticos pueden influir en el mundo material, son los líderes espirituales los que deben orientar a las personas hacia la restauración espiritual. Sin su guía, la humanidad corre el riesgo de perderse en la oscuridad del pecado y el materialismo. Según las profecías marianas, los tiempos de tribulación serán momentos clave para la conversión. María nos ha dicho que el sufrimiento y las dificultades que enfrentamos son necesarios para purificar nuestros corazones y almas. Sin embargo, durante este tiempo de purificación, la Iglesia debe estar firme, ofreciendo no solo consuelo espiritual, sino también la dirección clara que guíe a todos hacia la conversión. La oración, especialmente la oración en comunidad, es el medio que puede unir a las naciones en un esfuerzo común por sanar y restaurar el mundo. Los líderes espirituales deben ser los primeros en proclamar esta necesidad de conversión y en ofrecer el camino hacia la sanación espiritual. Uno de los roles más importantes de los líderes espirituales es el de intercesores ante Dios.
Según las enseñanzas marianas, la intercesión de la Virgen María y de los santos puede tener un impacto profundo en los eventos de la humanidad. Los líderes espirituales, al igual que María, deben interceder por la humanidad, pidiendo la misericordia de Dios para que, a pesar de nuestros errores, podamos encontrar el camino hacia la paz. Es a través de su intercesión que los pueblos de la tierra pueden recibir la gracia de Dios para soportar las tribulaciones y finalmente ser restaurados a una vida llena de justicia y santidad. Sin la intervención divina, los tiempos de crisis podrían llevar a la humanidad al abismo, pero con la ayuda de los líderes espirituales, el pueblo de Dios puede ser restaurado. A través de las profecías de María, también sabemos que la restauración será precedida por una purificación, que será tanto interna como externa. La humanidad debe ser purificada no solo de las fuerzas externas de maldad, sino también de las debilidades internas que nos alejan de Dios. El egoísmo, el materialismo, la avaricia y la falta de fe. La responsabilidad de los líderes espirituales es acompañar a las personas en este proceso de conversión, ofreciendo las herramientas necesarias para una purificación